Yo hago lo mío, tú haces lo tuyo. Puede que si escuchas esta frase o la lees así al azar, de refilón, fuera de contexto, te quedes un poco parado o parada y te puede llegar un mensaje de decir, vale, quizás hay dos personas, quizás han tenido una discusión, quizás han llegado a esa determinación de decir tú haces lo tuyo, yo hago lo mío, cada uno que se ocupe de sus quehaceres. Puede que sea así. Podrías pensar también, uy, qué mal rollo, ¿no? Uy, esta persona es una mandona. No quiere compartir, no quiere compartir. Tú haces lo tuyo y yo hago lo mío. Y empezarías a hacer suposiciones y a hacer cábalas y quizás pensarías, uy, así no se van a solucionar los problemas, ¿verdad? Claro. Y así podríamos estar hasta el fin de los días. Y es que a mí me encanta también hacer suposiciones, imaginarme la vida de las personas cuando voy por la calle o cuando estoy en el súper, de desconocidos. Me encanta imaginarme qué es de sus vidas. Pero es que esto es una cosa. Y otra cosa muy distinta es cuando utilizamos esta frase, yo hago lo mío, tú haces lo tuyo, en un contexto terapéutico. En terapia hablamos de responsabilidad y para mí esta frase lo resume de una manera fantástica. Yo hago lo mío, tú haces lo tuyo. Y esto es muy importante tenerlo claro, sobre todo al principio de un proceso terapéutico. Muy importante. ¿Y por qué? Te preguntarás. Pues muy sencillo. Pues porque normalmente las personas queremos las cosas pues de una manera instantánea, rapidísimas. Y en terapia pasa lo mismo. Queremos terapias express. Una receta mágica que nos solucione nuestro problema en un pispás. Y así pues nos encontramos, por ejemplo, aquel que dice, me pone 3 sesiones rapiditas y sin dolor, porque nada, es que me he separado hace pues 10 años que estaba con una persona, me acabo de separar y oye, no entiendo por qué me cuesta tanto conocer a alguien nuevo. Oye, mira, me pones 4 sesiones, pero ya, rapidito, que el sábado pues tengo una cita y no sé qué me pasa, pero es que no tengo deseo sexual. Siento deciros que las soluciones mágicas así pues no existen. Entonces, ¿las soluciones existen? Claro, y además van a ser diferentes en cada etapa de nuestro proceso. La receta mágica, además, no va a ser la misma para todas las personas y tampoco va a ser la misma para nosotros mismos, dependiendo, como os digo, del momento en el que nos encontramos a nivel de trabajo terapéutico. ¿Y por qué es tan importante el trabajo gestáltico? Y tan efectivo al mismo tiempo. Pues porque se centra en el aquí y el ahora. ¿Y qué significa esto? Pues que valida cada logro, cada pasito que damos, cada darnos cuenta. Y entonces, con cada validación, nos hacemos más fuertes y nos vamos acercando a la solución al final de nuestro objetivo, sea cual sea. Yo hago lo mío, tú haces lo tuyo. Esta es la primera frase de la oración gestáltica que nos propone Fritz Perls. ¿Te animas a continuar con la aventura? Muchas gracias por tu atención y por tu tiempo. Y no dudes en compartir, en suscribirte y si te apetece iniciar un proceso terapéutico, ponte en contacto.